Hola ideadores, hoy vamos a decorar este cartel. Súper fácil, sin decoupage. ¿Queréis ver cómo se hace? Pues vamos allá. Hola ideadores, pues como os digo, hoy vamos a decorar este cartel. Lo primero que he hecho ha sido lijarlo un poquito y quitarle el polvito. Ya sabéis que siempre me gusta lijar las cosas de pintura, aunque la verdad es que este venía muy bien. Y luego tengo aquí una pintura a la tiza y se la voy a dar directamente. Esta vez ni imprimación ni nada. La pintura a la tiza le daré 2 capas para que me quede bien blanco mi cartel. Y se las daré por los 2 lados, porque así si se da la vuelta pues ya está bien, aunque si os gusta de color madera por detrás pues lo podéis dejar. Si se os llenan los agujeritos como me está pasando a mí, no os preocupéis, luego los abrimos y ya está. Entonces, como os digo, un par de manos de pintura blanca y luego seguimos. Ya está el cartel pintado y ahora vamos a seguir decorándolo. Lo que quiero hacer ahora son unas líneas inclinadas. Entonces voy a utilizar para hacerlas esta regla que es especial para hacer líneas paralelas y me va a venir muy bien aquí. Pero si no la tenéis no pasa nada, lo hacéis midiendo con los centímetros como toda la vida. Entonces lo que voy a hacer aquí va a ser poner la regla a 0 y aquí voy a hacer mi primera línea. La voy a marcar con este lapicero amarillo porque así la voy a ver pero no excesivamente, ¿vale? Y miro a ver de cuánto quiero las franjas. Por ejemplo, 2 centímetros estará bien. Si estás por aquí pero aún no te has suscrito, te agradecería mucho que lo hagas, porque me ayudarías un montón. Además es gratis y solo tienes que dar al botoncito de suscribirse que tienes ahí debajo. Si además en la campanita que tienes al lado activas todas las notificaciones, YouTube te avisará cada vez que suba algo nuevo y no te perderás nada. Muchísimas gracias. ¿Veis? Aquí es donde voy midiendo y aquí tengo marcadas mis líneas. Lo único que veo que no me gusta que se ha manchado un poquito la madera, pero bueno, luego lo acabaré de repasar. Ahora escogemos cuáles queremos en blanco, cuáles queremos en rojo, porque lo vamos a hacer rojo y blanco. Entonces, por ejemplo, dejaré esta en está en blanco, está en rojo, está en blanco, está en rojo. Entonces las que van a ir en blanco las vamos a tapar con cinta de carrocero, justo por la línea que hemos marcado, ¿vale? Mirad, mi cinta tiene justo 2 centímetros, así que tampoco hubiera hecho falta que marcáramos todas las líneas. Con marcar la mitad hubiera sido suficiente, pero bueno, pues, nunca viene mal. Y ahora es muy importante pegarlo bien, sobre todo en los bordes, en los laterales de la cinta. Lo podéis hacer bien con la mano, bien pasando una plegadera por los bordes de la cinta, pero es importante que queden bien pegaditos. Y ahora lo vamos a pintar. Yo para eso voy a utilizar este color rojo tomate. Y para pintar estas líneas lo que se suele hacer es pintarlas desde fuera hacia adentro, o sea, desde la cinta hacia la parte interior. Y así habrá menos posibilidades de que se nos pueda colar la pintura por dentro de la cinta. Yo aplico así bastante pintura en las líneas porque así luego cuando esté todavía la pintura
bastante fresca, que no esté seca del todo, le puedo retirar las cintas. Si la pintura no es lo suficientemente cubriente o habéis echado poca, tenéis que esperar a dar una segunda capa antes de quitar estas líneas. Y ahora vamos a hacerles un pequeño sombreado a estas líneas. Ponemos un poco de pintura roja con una gotita de pintura negra para oscurecerla. Ahora cogemos un pincel biselado, yo voy a coger este pequeñito y lo mojamos en agua, escurrimos el exceso, mojamos en la pintura solo la puntita del pincel y entonces en otro sitio hacemos así para que se integre un poco la pintura y ya nos venimos a nuestra línea y hacemos este sombreado. Lo vamos a hacer en todas las líneas y luego lo dejamos secar. Si te está gustando el vídeo, dale al like. También me encanta leer tus comentarios, con lo que sea. Yo los contesto todos. Y si además me compartes con tus amigos en tus redes sociales, me harás un gran favor porque me ayudarás a crecer. Muchísimas gracias. Bueno, y luego vamos a usar estas letras de madera para ponerlas sobre nuestro cartel. Pero hay que decorarlas primero. Y las voy a hacer con este gel de brillantina, que las va a hacer brillar súper bien. Entonces, yo voy a colocar el gel por encima con un pincel de estos de silicona. Podéis usar también sin una espatulita o incluso un pincel normal. Pero os recomiendo que uséis uno un poco viejo porque si no luego la purpurina se queda por todos los lados. Vamos a seguir decorando nuestro cartel. Tengo aquí las letras que ya se han secado y que las voy a colocar para ver cuánto espacio ocupan. Estas letras irán más o menos aquí. Entonces, en esta parte de aquí quiero poner un feliz y lo voy a poner con esta plantilla de aquí. Entonces, lo voy a hacer con esta pintura verde brillante, porque creo que el verde es un color que puede destacar bastante sobre este fondo. Tengo aquí una esponjita, esta vez lo voy a hacer con esponjita, mejor que con pincel de estarcir, porque creo que el brillante va a quedar mejor. Entonces, empezamos con la F. Y para las letras pequeñas voy a colocar luego alrededor la cinta de carrocero para taparlo porque ya están más juntas y no quiero poner nada que no corresponda. Y ahora que ya tengo el feliz, voy a guardar las letras de Navidad para después, porque ahora lo que quiero hacer es con esta pintura color plata hacer unos detalles en el borde de mis líneas. Entonces voy a coger un buril un poco gordito y voy a hacer puntos plateados
a lo largo de las líneas. Mojo cada vez porque si no me van a salir cada vez más pequeños los puntos, aunque esta vez lo mojo demasiado. El caso, he hecho las letras antes de poner los puntos porque así donde haya letras no voy a poner el punto. Así voy a seguir con todas las líneas y luego cuando se haya secado lo que voy a hacer va a ser barnizarlo. Yo voy a utilizar seguramente un barniz satinado, pero podéis utilizar el barniz que más os guste. Yo creo que voy a usar uno satinado para mantener el brillo de la plata y de las letras. Ya he barnizado mi cartel y ahora lo que voy a hacer primero va a ser colocarle el cordón. Con estos carteles venía esta cuerda como de arpillera, que ya sabéis que a mí me gusta mucho, así que es lo que voy a utilizar. La voy a sujetar aquí con unos nuditos. Una vez hemos puesto ya el colgador, me quedan dos detallitos. El primero, poner aquí las letras de Navidad. Las presento donde quiero y ahora ya las voy a pegar. A ver, las voy a colocar. Vale. Y para pegarlas les he puesto por detrás estos trocitos de foamy adhesivo. En realidad os valdría otra maderita, un trocito de goma eva y lo podríais pegar vosotros. Si os fiáis más de vuestro pegamento, pues pegarlos vosotros. Pero bueno, yo tenía esto porque es que lo que quiero es darle un poco de relieve a las letras, que salgan un poco hacia afuera del cartel. Les quito todos los adhesivos, o sea, los protectores, y las voy a ir pegando todas. Y el último detalle que me falta, pues colocarle nieve, porque ya sabéis que me encanta la nieve y siempre queda todo muy bonito con nieve. Le voy a colocar nieve por aquí, por la parte de arriba del cartel. Incluso aquí, en esta parte de aquí de la cuerda, la voy a pasar por encima de la cuerda, que sujete un poquito la cuerda. Y también para que se vean mejor las letras y darles más relieve, o sea, marcar más el relieve que tienen, les voy a poner un poquito en la parte de arriba, a Navidad. Y así voy a dejar que seque. Es un cartel que a mí me gusta porque no me parece que esté recargado, pero sí que tiene muchos detalles navideños. De todas maneras voy a mirar porque igual le coloco algo por aquí todavía. Ahora lo veremos, pero primero que seque bien. Y así de bonito ha quedado nuestro cartel. ¿Habéis visto con qué poco se puede hacer un cartel para felicitar la Navidad? Bien bonito. La verdad es que yo estoy encantada con él. Al final le he puesto aquí esto, que es un adorno de pasta de modelar, de secado en frío, y nada, lo he pintado de rojo y verde y queda estupendo. ¿Os animáis a hacer algo así? Esta vez ha sido sin decoupage, ¿eh? Nos vemos pronto, ideadores.